Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Retomamos entonces en este momento la clase que veníamos desarrollando y vamos a ver eh, justamente, ya que Jesús dio total énfasis a lo que significa hacer discípulos, vamos a ver algunos principios en cuanto a qué es un discípulo y cuáles son las características de un discípulo. Así que vamos viendo algunas de ellas. En principio, un discípulo, un verdadero discípulo del Señor Jesús, va a ser alguien enseñable, es decir, alguien ávido de adquirir, de aprender, de recibir, de ser transformado a partir del conocimiento de la verdad. Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, así como un bebé tiene hambre y desea tomar la leche para crecer, esta es una de las características claras. Cuando hay una obra de Dios en alguien, va a tener hambre de la palabra de Dios, va a querer conocerla, va a leerla, y sin que sea, digamos, motivado por, digamos, una promoción de parte del liderazgo de la iglesia, por sí mismo, la persona que es un verdadero discípulo va a acercarse a la escritura, va a leerla, va a querer conocerla, porque esto es una característica que produce el Espíritu Santo, el hambre de la palabra. Y también una persona que es un verdadero discípulo va a ser enseñable. Fíjense, Mateo capítulo 5 versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, etcétera, el sermón del monte. Pero vemos ahí que en medio de la multitud, en ese lugar abierto, eh, Jesús se sienta, tal cual era la costumbre de los rabí en aquel momento, y los discípulos entienden que es el momento de aprender, estar a los pies, como se decía en aquel momento, del maestro. Entonces se acercan a ellos y comienza a enseñarles. Entonces, un discípulo es aquel que pasa tiempo con el maestro para aprender. Fíjense en el versículo, en el capítulo 10, versículo 5, dice: y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, id antes a las ovejas perdidas de Israel. Le da instrucciones de la estrategia de la salida, cuando ellos fueron enviados por el Señor a evangelizar. Entonces dice que les dio instrucciones y les dijo claramente cómo debían, qué debían predicar, cuál era un poquito el formato de ese primer periodo que debían ir a las ovejas de Israel. Pero él les instruye, les enseña y le dice: vamos a hacer así y asá. Entonces un discípulo tiene que ser enseñable, es decir, tiene que tener la disposición a ser instruido. Y fíjense, no es menor cuando Jesús anuncia la gran comisión en el capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vemos que Jesús, cuando nos da a la iglesia, le da a los discípulos, a los apóstoles,
y a la iglesia en general, la gran comisión, es decir, la gran misión que todos tenemos, dice que debemos ir y hacer discípulos. Entonces, eh, es central que entendamos que nosotros al formar parte de su cuerpo, de la iglesia, y al venir a Cristo, Él nos llama a ser discípulos. Y ser discípulos es ser alguien que se dispone a aprender la disciplina, la doctrina, la forma de vida, la cosmovisión de aquel maestro que lo instruye en la verdad. Entonces, nosotros somos llamados como iglesia a ser discípulos, no simples asistentes o simpatizantes o gente que sí tiene cierto agrado por las cosas de Dios y tiene cierto temor de Dios y le gusta tener una vida prolija y entre ellos asistir a la iglesia. No, es mucho más profundo la vida que Dios propone, la vida que Jesucristo propone. Jesucristo no nos propone a ser lindos y bien ordenados religiosos, nos llama a ser discípulos, y no a algunos, a todos llama a ser discípulos, porque es lo que dice, ¿no? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que hacer discípulos, no creyentes, no asistentes a la iglesia, sino hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que realmente son discípulos de Jesucristo. Esto es el llamamiento que tenemos. Y dice el versículo 20, enseñándoles a que guarden, a que observen, obedezcan todas las cosas que os he mandado. Es decir, Jesús es exigente. Jesús no está llamando a que si les gusta, si les parece lindo, vengan, que tenemos aquí un lindo entretenimiento religioso. No, nos está llamando a ser discípulos, a seguir sus pisadas y a guardar, a obedecer todo, no algunas cosas, lo que nos gusta, sino todas las cosas que Él nos mandó. Amén. Entonces, una característica de un verdadero discípulo es que es enseñable. Así que, hermanos, cuando hay enseñanza de la palabra, cuando hay predicación, cuando hay un estudio bíblico, ahí vamos a ver los verdaderos discípulos, que son aquellos que aman la verdad, que desean ser transformados por la verdad. Bien, segunda característica, esta más difícil, porque enseñar es algo general, es algo que uno expone la verdad, describe un versículo, una enseñanza sobre algún tema en particular, pero la parte de ser corregible ya tiene que ver con algo ya personal, cuando en la tarea pastoral alguien necesita corregir algún área de su vida, y esto ya es más sensible, porque no es fácil de parte de aquel que discipula corregir una situación, ni tampoco es fácil aquel que recibe la corrección tener la actitud de humildad, de mansedumbre para ser corregido. Fíjense, Mateo capítulo 16 se da una situación a partir del versículo 21. Si ustedes se fijan en el título anterior, a partir del versículo 13, Pedro, en medio de los discípulos, cuando Jesús les pregunta quién dicen los hombres que soy yo, Pedro es el que se anima y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es la primera vez que entre ellos hace una declaración así tan central sobre Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y Él le dice, bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y Pedro como que empezó a sobresalir entre los discípulos como alguien
bueno, tenía este, una buena perspectiva en su lugar entre los discípulos. Y momentos después, fíjense, dice el versículo 21, dice que entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esto es decir, comenzó a convencerlo de que eso no le convenía, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ustedes piensen cómo se debe haber sentido Pedro, que de repente es levantado porque Dios le había revelado la identidad de Jesucristo y de repente, unos pasos después, cuando Jesús anuncia su muerte y su resurrección, Jesús lo reprende delante de los demás y le dice: Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y fuerte, ¿no? Piensen en el ego de Pedro. Fue fuerte lo que el Señor le dijo, ¿no? Estaba poniendo en evidencia que Satanás estaba poniendo pensamientos en el corazón de Pedro, y él reprende a Satanás, que estaba obrando en la vida y en el pensamiento de Pedro, y lo corrige para que ponga su mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Él lo hace en el concierto del grupo de discípulos. Y Pedro se la aguantó esa vez y otras tantas, que seguramente muchas de ellas no están registradas, pero eran personas que tenían la humildad necesaria, la mansedumbre necesaria para ser corregibles, para ser enseñados, para ser reprendidos incluso y cambiar. Este es un tema de suma importancia. Si queremos saber si alguien es un verdadero discípulo, cuando haya alguna área de su vida donde hay que llamar la atención o hay que corregir, ahí se va a poner en evidencia si es enseñable o no. Así que este es un tema clave en cuanto a discernir quiénes son discípulos y quiénes no. Mateo capítulo 17, a partir del versículo 14 al 21, dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua. Y bueno, trajeron un muchacho que estaba endemoniado. El versículo 17 dice que no lo pudieron sanar, y Jesús los reprende a los discípulos. Dice: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo libera al muchacho. Y cuando pasa la situación, los discípulos aparte, en privado, le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces Jesús los reprende por su incredulidad y por
por su falta de fe y los corrigió, ¿verdad? Eh, y un discípulo tiene que ser corregible, porque demuestra la humildad necesaria para aprender. Y bueno, acá quiero hacer un alto y quiero expresar algunas experiencias que pueden servir para ilustrar un poquito esta situación. Nosotros con mi esposa conocemos al Señor. Yo tenía 16 años y ella desde niña nunca se apartó de la iglesia del Señor, si bien es cierto tuvo su experiencia de conversión, de discernir, de entender, pero tuvo toda la vida. Entonces uno ha pasado por muchas experiencias, por muchos ministerios, por muchas situaciones en el contexto de la vida de la iglesia. Y una de las cosas que el Señor nos mostró, nos enseñó, es a poder acompañar a los adolescentes y a los jóvenes, de los cuales hemos sido en su momento líderes de varios grupos de jóvenes y de adolescentes. Y una de las cosas que la Biblia enseña, especialmente en Génesis 2:24, donde hay un esquema que habla de cómo se debe formar una familia. Y dice allí: y dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces habla de dejar, de unirse y de ser uno. Y esta enseñanza habla de aquel que está en Cristo y que de cara al futuro, siendo adolescente, hay cómo debe, digamos, formar su hogar, los pasos a dar, esto de dejar, que habla de tener independencia económica, habitacional, formarse, esto de esperar en el Señor, de unirse a una persona en amistad, en conocimiento, y después dice serán una sola carne, ¿no? Habla de la sexualidad como un paso posterior a a estos pasos de buscar la voluntad de Dios. Y nosotros enseñamos a cientos de jóvenes, enseñamos estos principios: el dejar, que significa formarse, adquirir herramientas laborales, crecer en madurez, a unirse, que significa empezar a construir un proyecto de amistad en principio con una persona, ver cosas en común, compatibilizar, ver si hay un ministerio que sentimos de parte de Dios, y después casarse, y después la sexualidad está reservada para el ámbito del matrimonio, y estos pasos darlo bajo la cobertura pastoral. Bueno, de esos cientos de jóvenes a los cuales hemos enseñado esto, primero quiero decir que nosotros vivimos la formación de nuestro matrimonio así. No estamos enseñando cosas que no hayamos vivido, ¿no? La cuestión es que a pesar de haber enseñado esta misma principio a cientos de jóvenes, cuando vivíamos en Buenos Aires, en una iglesia en el barrio de San Justo, viene a mi memoria dos matrimonios: el matrimonio de Daniel y de Mónica, y de Miguel y Lili, que ellos fueron enseñables, fueron corregibles y aplicaron estos principios y formaron matrimonios en el Señor. Y no es casualidad que ellos ahora son los pastores de una iglesia ahí en uno de los barrios de la Matanza de San Justo. Es decir, aquel que es enseñable, que es corregible, aquel que es fiel en lo poco, va a ser promovido a esferas de autoridad. ¿Por qué? Por este tema, porque para Jesús, para Dios, los discípulos son la columna vertebral del ministerio. Y viniendo más acá en el tiempo y más acá en lo regional, en lo geográfico, viene a mi memoria dos jóvenes que estuvieron bajo
nuestra ministerio juvenil, si se quiere decir, y uno es Daniel y Lorena, y el otro es Pablo, que luego viajó a Pablo Villalobos, que luego viajó a Joel se casó con Vero Alegre y tiene una familia. Y no es casualidad que los dos matrimonios de los cuales estoy hablando son pastores. Es decir, fueron enseñables, fueron corregibles, y de lo poco que fueron fieles, Dios los promovió a esferas de autoridad. Y me alegro por la experiencia de haber acompañado y aconsejado a estos 4 matrimonios, pero me duele mucho en el corazón todos los cantidad de jóvenes y adolescentes que no fueron fieles a la enseñanza de la palabra de Dios y perdieron una oportunidad tremenda de haber sido promovidos a esferas de autoridad y un lugar de honor en el plan de Dios y en el cuerpo, en la iglesia. Ahora, hermanos, yo sé que muchos de nosotros podemos llegar al Señor habiéndonos equivocado o habiendo armado y desarmado familias fuera de la voluntad de Dios en el mundo. Entonces no se aplica esto para mucha de la gente que viene a Cristo de grande, pero esto es una enseñanza y un llamado de atención para los adolescentes y los jóvenes que están en Cristo y que tienen la posibilidad de proyectar sus decisiones: con quién me voy a casar, cuándo me voy a casar, con quién me voy a unir sexualmente. Ustedes tienen la posibilidad de esperar en Dios, de hacer las cosas bien. Y si son fieles, son enseñables, son corregibles, están bajo cobertura para ser acompañados en este proceso de elección, de decisión, Dios los va a prosperar, los va a bendecir, van a tener hogares bendecidos por el Señor. Así que discípulos, enseñables, corregibles. Y un ejemplo más. Esto hace poquito, hace un tiempo atrás, empezó a congregarse con nosotros una mujer que venía de varias iglesias. Creo que ha pasado casi por todas las iglesias de aquí de Trevelin. Y les voy a ser sincero, no me gusta el perfil de personas que vienen de un lado y del otro. Generalmente puede haber situaciones donde no han sido bien atendidos o donde ha habido malos ejemplos y entonces la persona se va de un lugar porque no hay enseñanza, porque no hay cobertura pastoral, porque hay pecado en el liderazgo. O sea, cuando hay situaciones que son entendibles, pero bueno, no es lo que está pasando en el mundo evangélico. Generalmente la gente es sumamente inestable con sus compromisos, para decirlo de manera eufemística, y hay poca fidelidad al cuerpo en donde uno es insertado, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta mujer empezó a congregarse con nosotros, ya llevaba bastante, más de un año, y se dio una situación donde ella calumnia a un amigo de afuera de la iglesia, y entonces yo, conjunto con Patricia, le pedí charlar con ella y le expuse esa situación, que ella se había equivocado, que había actuado de manera, había deshonrado a una persona y que ella tenía que pedirle perdón a la persona porque le había afectado. Y bueno, no aceptó de ninguna manera ser corregida. Se ofendió y inmediatamente en ese mismo momento dijo: bueno, yo me retiro de la iglesia y yo lamento mucho esto, bueno, Dios sabe, y y se fue. Bueno, la saludamos y se apartó de la comunión porque, primero, no sé, quizás no se imaginaba que yo no iba a dejar pasar esa situación y que le iba a llamar la atención,
y no aceptó ser corregida y terminó retirándose de la iglesia. Bueno, en un momento fue muy doloroso porque Patricia, mi esposa, tenía una amistad muy grande con ella y le dolió mucho y lloró mucho por esa situación, porque estamos comenzando la iglesia, somos pocos, y perder un miembro que incluso oraba y participaba, es como que tenía mucha experiencia, mucho training en lo que es iglesia, pero después entendimos que no era un discípulo. Entonces, si no es un discípulo, si no suma, resta. Entonces, hermanos queridos, en esto de corregir es donde se va a poner en evidencia aquellos que son discípulos verdaderos. Y te conviene toda la vida quedarte con los discípulos, aunque sean pocos, que quedarte con una muchedumbre, las cuales no son discípulos. Sigamos adelante. Está lindo este tema, ¿no? Está muy, muy lindo. Cuarta cosa de un discípulo que tiene un corazón de siervo. Fíjense, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Se acercan la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo, él les dijo que quieren y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Este es un tema muy recurrente en la vida de este mundo, en la vida del corazón humano, que es el poder, porque nosotros atribuimos a nuestra posición dentro de una estructura, dentro de un lugar, dentro de un grupo de personas, le atribuimos un valor de honor, digamos, de satisfacción personal, de realización personal. Entonces, estar en un puesto de poder es algo que todos ambicionamos. Todos ambicionamos, en realidad todos ambicionamos hacer algo importante con nuestra vida. Yo creo que ese es el tema. Entonces, el poder es algo que te da prestigio, te da honor, te da un lugar de privilegio, ¿verdad? Y entonces, esto era lo que estaba pidiendo la mamá de los hijos de los hijos de Zebedeo para sus dos queridos niños, una posición de importancia. Y Jesús le dice: no saben lo que están pidiendo. Entonces ahí viene una charla sobre van a poder beber de la copa que yo bebo, del bautismo, y le dice: podemos. Y bueno, hasta que se enteran los otros 10 del pedido que le estaban pidiendo, y dice que se enojaron, todos se enojaron porque les ganaron de mano. Todos querían estar ahí en un lugar, una posición. Entonces Jesús, a partir del versículo 25, le dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, Jesús da vuelta la pirámide del poder. Es decir, se cree en el mundo, es decir, en la escala de valores de la sociedad, que el más importante está arriba, en esa pirámide. Y Jesús la invierte y dice: el más importante está abajo, que es el que sirve a los demás. Y no todos estamos dispuestos a tomar esta posición. Humanamente siempre buscamos posiciones
o lugares de prestigio, lugares de honor. Y Jesús nos llama a todo lo contrario, tener la posición de siervo. Y él en Juan 13 dice que estaban los discípulos allí próximos a comer la Pascua, y nadie quería humillarse a lavar los pies a los demás, porque no había ningún esclavo, que era normalmente el esclavo o el que estaba en la inferior posición dentro de la sociedad, era el que se ocupaba de esas tareas que eran desagradables. Y Jesús toma el lebrillo, toma la palangana, toma la toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y produce un rechazo que el mismo Pedro dice: Señor, a mí no me vas a lavar. Dice: si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y Jesús nos mostró a través de su ejemplo que Él no vino a ser servido, sino a servir y a tomar una posición de siervo, humilde posición. Entonces, el tema del poder es un tema importante a ser tratado en los verdaderos discípulos. Dios va a llevarnos por situaciones donde vamos a ser humillados, donde vamos a ser quebrantados en el orgullo, en el deseo de poder, para tener un corazón de siervo. A mí me gusta el grupo al cual pertenezco, a los pastores que estoy unido, porque saben, hermanos queridos, porque hay una horizontalidad, es decir, no hay una plataforma donde están allá intocables los siervos, que es una paradoja decir siervo a alguien que está allá arriba, no, sino que hay un espíritu de hermandad y de horizontalidad. Cuando digo horizontalidad, quiero decir que no hay alguien que está marcando las tiras diciendo yo soy más importante que vos. Si bien es cierto, hay un respeto a la autoridad, hay un respeto al testimonio de cada uno y hay un reconocimiento de los dones y los ministerios, pero no hay esa actitud de soberbia, de crear diferencias entre el siervo y los hermanos. Eso no es de Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros hemos promovido una especie de casta sacerdotal que había ya en el tiempo de Jesús, que se profundizó en la Edad Media y que aún habiendo en la Reforma, habiendo hablado de levantado la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, es decir, que no hay castas más importantes que otras, nosotros vemos cómo está creciendo, está fermentando esta cuestión de que hay personas especiales dentro del pueblo que deben ser reverenciadas y tener un lugar que no les corresponde, porque la comunidad de discípulos debe ser una comunidad donde todos somos pecadores salvados por la misma sangre, que reconoce, vuelvo a decir, la gracia, los dones y los ministerios y la autoridad que Dios ha dado, pero no hay un estatus distinto entre los hermanos. Bueno, eso por un lado. Me gusta, como les decía, yo veo a mis consiervos que saben agarrar la pala, que saben limpiar la silla, que saben limpiar los baños, que pueden barrer la vereda, que están dispuestos a hacer las cosas más sencillas y humildes, y eso es lo que los dignifica, porque Jesús hizo las cosas más sencillas y humildes, y es eso lo que le da mayor grandeza al siervo. Así que corazón de siervo, un discípulo va a estar dispuesto a servir, no a buscar posiciones, sino a servir, a ayudar, a cooperar, a hacer las cosas más humildes y sencillas que se necesitan hacer. Bien, un discípulo, corazón de siervo. ¿Qué más? Un discípulo debe estar dispuesto y disponible. ¿Esto qué significa? Que debe estar
que cuando se lo convoca debe responder. Un discípulo debe responder, vamos a ser hermanos, vamos a pintar la pared del templo. Y yo, si soy discípulo, voy a participar de las tareas, de las actividades, de los compromisos del cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy unido al cuerpo y porque quiero servir. Y yo sé que al servir junto con mis hermanos, estoy sirviendo a Cristo, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo algo para su gloria, para su honor. Y yo debo estar dispuesto a esas cosas, debo acomodar mis situaciones personales para poder estar disponible y dispuesto para estas cosas. Entonces, un corazón de siervo. Bien, pasamos al próximo tema. Un discípulo es consciente de ser miembro de un cuerpo. Fíjense que Juan capítulo 17 Jesús está orando por los discípulos y una de las cosas que le pide al Padre, a partir del versículo 11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Es decir, la unidad del cuerpo. Yo, al formar parte de la familia de Dios, al arrepentirme, al ser lavado con la sangre de Jesús, al ser bautizado en un cuerpo, al ser incorporado en el cuerpo de Cristo, empiezo a formar parte, soy miembro de ese cuerpo. Hay un cuerpo local, que es la iglesia local, y hay un cuerpo universal, que es la iglesia de todos los tiempos, que es la iglesia de Cristo en toda nación, pueblo, lengua y de todos los tiempos. Esa es la iglesia universal, pero hay una iglesia local a la cual yo debo manifestar mi unidad en lo general, pero también mi unidad práctica con el cuerpo local al cual Dios me ha unido. Y dice allí Efesios 4, 1 al 6, que debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque tenemos un cuerpo, un Señor, un bautismo. Habla de las 7 columnas de la unidad. Y en Efesios 11, 16 dice: bien unidos y concertados entre nosotros por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es decir, yo soy parte de un cuerpo, estoy unido a él, debo guardar la unidad en el vínculo de la paz, soportar a mis hermanos en amor, tengo que sobrellevar las cargas los unos de los otros.
y debo preservar, según esas 7 columnas de las cuales habla Efesios, un Señor, un bautismo, una fe, de verdad, un Señor y Padre, es decir, todas las cosas que me unen, yo debo preservarlas, guardarlas. Entonces, un discípulo es alguien que va a ser alguien que trabaje para la unidad, que promueva la unidad, que esté unido y que cuide y guarde esa unidad. Y fíjense cómo no es de ahora, de todos los tiempos, las divisiones en las iglesias. ¿De dónde vienen las divisiones? Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, codiciáis y ardéis de envidia, ¿no? Vienen de las pasiones, y de las pasiones son justamente las pasiones de poder, los celos, las envidias, el anhelar posiciones, lugares, el luchar por mi lugar, por mi posición. Ahí vienen las divisiones, ¿no? A veces se dicen que hay motivos doctrinales por los cuales se dividen ciertos líderes. No son motivos doctrinales, hay un orgullo espiritual. Es decir, yo sé más que vos. Nadie me puede enseñar nada a mí porque yo ya conozco la palabra. Eso es orgullo. Eso es orgullo, eso es soberbia. Y muchas veces la gente envidia, es decir, codicia posiciones que tienen otros y hablan mal de esto y se hablan los bandos y las rivalidades internas en las iglesias, más que nada motivados por ese espíritu de celo, de envidia y de poder. Entonces, lo digo esto un poquito para los pastores, aquellos que somos de alguna manera responsables de promover a ciertos lugares de responsabilidades a otros. Si nosotros damos responsabilidades y espacios de poder a alguien que es carnal, a alguien que evidencia celos, envidias, rivalidades, contenciones, es alguien murmurador, que hay situaciones en su vida donde no ha sido limpiado y purificado, nosotros estamos promoviendo un problema. Porque si promovemos a alguien que anda en la carne, que no ha sido transformado, que no ha sido quebrantado, que no ha sido renovado espiritualmente, es un potencial promotor de divisiones. Entonces, un discípulo verdadero va a ser alguien, un miembro del cuerpo, que va a promover la unidad, que va a respetar a los demás, que va a honrar a los demás y no entrar en una rivalidad y una competencia con los demás. Entonces, hermanos, estos son otra evidencia sumamente importante de un discípulo. El discípulo y el costo. Vamos a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. El título dice acá en esta Biblia, lo que cuesta seguir a Cristo. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y después usa 2 ejemplos de construir una torre o de ir frente a un enemigo, y les dice que debemos calcular el costo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este es un tema
que está en desuso y que está tratando de alguna manera, de quitar el peso y la centralidad de lo que es ser un discípulo. Es decir, eh, eliminar las demandas del Evangelio, eliminar las demandas de Jesucristo, eliminar esta exigencia radical que Jesús está haciendo, de que si, como Él dice, si hay otros afectos antes que Él, no podemos ser sus discípulos. De que si hay posesiones, bienes, materiales que ocupan un lugar más importante que el Señor, no podemos ser sus discípulos. Que en definitiva, si no renunciamos a todo lo que poseemos, no podemos ser sus discípulos. Y si no podemos ser sus discípulos, no somos salvos. Y si no podemos seguir al Señor hasta donde Él nos pide, no estamos en su reino. Y muchas veces se trata de soslayar, de tapar o de predicar un evangelio más fácil para que muchos más puedan entrar. Y Jesús fue radical en esto. Si ustedes aman a alguien más que a mí, no son dignos de mí. Si ustedes no renuncian a sus bienes y no están por debajo de sus intereses, y yo estoy primero, no son mis discípulos. Y si no renuncian a todo lo que poseen, no pueden ser mis discípulos. Es decir, el precio es renunciar a nuestra vida, renunciar a la agenda de este mundo y renunciar a los afectos más, poner todos nuestros afectos por debajo de Jesucristo. Ese es un verdadero discípulo. El discípulo y la cruz, Mateo 10, 34 al 39. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesucristo nos llama a tomar la cruz. Y la cruz es muerte. La cruz es un símbolo de muerte. Muerte al mundo, a los intereses del mundo. Muerte a los intereses del yo, a hacer mi propia voluntad, a desarrollar mis propios sueños. La cruz es símbolo de morir al aplauso del mundo, a buscarme un lugar a una posición de estatus, a un lugar de privilegio o a un lugar de fama o de prestigio en el mundo. Es perder la vida. Jesús nos llama a perder nuestra propia vida y a encontrar la vida de Cristo y vivir en Cristo. Pablo lo dice en Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como vemos ahí, que él habla de todo lo que perdió por Cristo. Su posición de privilegio en el judaísmo, su posición en el Sanedrín, su posición y su doctorado entre los judíos. Perdió sus bienes, perdió su prestigio, perdió todo y empezó a ser alguien perseguido.
alguien odiado dentro de la casta a la cual pertenecía, pasó a ser un enemigo por causa de Cristo. Entonces, tenemos que estar dispuestos a tomar la cruz, que significa esto exactamente: perder en términos humanos y ganar en términos de los propósitos de Dios. Bien, que el Señor nos bendiga, que podamos meditar. Creo que esta comida es bastante fuerte y en ese sentido necesitamos tomar tiempo para digerirla. El Señor les bendiga mucho.